Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuamos con el curso de gestión ambiental de Relaves Mineros, tecnologías, impactos y estrategias sostenibles. Ahora corresponde el módulo 4 o clase 4, correspondiente a reprocesamiento, reutilización y reciclaje de relaves. Bueno, ya hemos visto cuáles son los impactos ambientales más importantes que hay en los relaves mineros. Así como también hicimos un módulo completo de lo que es el drenaje ácido de mina. Esta vez corresponde a ver alternativas de tratamiento de relave o antes del relave, como de reprocesar, reutilizar y reciclar. En cuanto a los contenidos, bueno, vamos a comenzar con una introducción y luego, bueno, aquí aparecen cinco contenidos más. No necesariamente los vamos a seguir de la misma forma, sino que vamos a ir viendo lámina a lámina de modo de integrar todo esto. Tiene que ver con, bueno, definición, ¿cierto?, de estas tres R: procesamiento, reutilización y reciclaje, técnica para recuperar metales valiosos, em, cómo se pueden usar los relaves en materiales de construcción como ladrillo y cemento. Vamos a ver algunos estudios de caso. Los objetivos de este módulo es, bueno, comprender la diferenciación entre reprocesamiento, reutilización y reciclaje, analizar las principales tecnologías aplicables a los relaves, evaluar criterios económicos y ambientales para su viabilidad y revisar estudios de casos representativos. Entonces, introducimos un cambio de paradigma acá en la gestión de residuos mineros, donde incluimos lo que es la economía circular, aplicada al contexto extractivo. Esta economía circular busca romper con el modelo lineal tradicional, el cual es extraer, procesar y desechar, para dar paso a un sistema donde los materiales se mantienen en uso durante el mayor tiempo posible, extrayendo de ellos el máximo valor antes de reincorporarlos como nuevos recursos. En minería, este concepto cobra una relevancia especial al considerar que una de las principales fuentes de residuos sólidos es la producción masiva de relaves. Históricamente considerados como desechos sin valor, los relaves se reconfiguran en la economía circular como recursos secundarios, bancos de materiales con potencial económico, tecnológico y ambiental. Este diagrama que se muestra acá representa una cadena de valor minera clásica. Tenemos la extracción, procesamiento y beneficio, fundición y refinación y disposición post-operación. Entonces la figura muestra cómo relaves, agua y energía pueden ser reincorporados al sistema productivo. Por ejemplo, los relaves pueden ser reprocesados para recuperar metales residuales, utilizando directamente como material de construcción, o transformarlos en insumos industriales como geopolímeros. De manera similar, el, el agua se puede recircular en el proceso y la energía puede recuperarse térmicamente o sustituirse por fuentes renovables. Este enfoque no solo apunta a valorizar residuos, sino también a reducir los impactos ambientales, cerrar ciclos de materiales críticos y contribuir a la sostenibilidad de largo plazo de las operaciones mineras. La economía circular aplicada a relaves mineros no es un concepto abstracto, sino un marco técnico y operativo que puede desplegarse en distintos niveles de intervención. Tal como se muestra en el esquema jerárquico acá, existen múltiples estrategias ordenadas desde las más deseables por su potencial
preventivo y de generación de valor, hasta aquellas más reactivas como la disposición final. El primer principio es reducir, ¿cierto? Minimizar la generación de relaves desde el diseño de procesos a través de tecnologías de concentración más eficientes, circuitos cerrados de agua y reducción de reactivos. Luego aparece el reprocesamiento, que implica la recuperación de metales valiosos desde los relaves mediante tecnologías como flotación, lixiviación ácida em, o biolixiviación. Esta estrategia es especialmente relevante en relaves antiguos que contienen cantidades significativas de cobre, zinc o incluso elementos de tierras raras. A continuación, se encuentra la reutilización directa, que consiste en usar los relaves tal cual como insumos en obras civiles o en rellenos mineros. En paralelo, el reciclaje involucra transformar los relaves en nuevos productos como ladrillo, cemento, cerámica, geopolímero, mediante ciertos procesos físico-químicos controlados. Luego viene em, el downcycling. Downcycling es donde el material es reutilizado pero pierde parte de su valor funcional o estructura original. Finalmente, está la disposición controlada con potencial de valorización futura, em, que sigue siendo válida como parte de una estrategia circular, especialmente cuando se proyecta la extracción futura de elementos críticos aún no valorizados. Este enfoque jerárquico nos permite pensar en la gestión de relaves no como un problema terminal, sino como una oportunidad de rediseño del sistema minero, donde cada tonelada de residuo puede ser reinterpretada como una fuente de valor. Adoptar un enfoque circular en la gestión de relaves mineros genera beneficios significativos desde el punto de vista ambiental como económico. En términos ambientales, la las estrategias circulares permiten reducir el volumen de residuos almacenados en superficies, disminuir la huella de carbono y el agua de los procesos mineros y mitigar la generación de drenaje ácido minero. Al estabilizar geoquímicamente los residuos mediante encapsulación o transformaciones mineralógicas. Ahora, desde un punto de vista económico, el reprocesamiento permite recuperar metales residuales que, bajo condiciones actuales del mercado, resultan rentables. En muchos casos, los relaves antiguos contienen mayores concentraciones de ciertos metales que los yacimientos en explotación. Esto convierte a los tranques en verdaderas reservas secundarias, accesibles sin necesidad de nuevas perforaciones o explosivos, lo que reduce significativamente los costos marginales. Un aspecto estratégico adicional es la flexibilidad futura. Al diseñar depósitos con tecnologías de trazabilidad y caracterización avanzada, es posible planificar su reaprovechamiento integrándolo a cadenas de valor industriales regionales. Aquí se abre un espacio para una simbiosis industrial donde residuos mineros se convierten en insumos de otras industrias, como la construcción, la química o la energética. Por último, la digitalización cumple un rol clave, ya que tecnologías como sensores en terreno, plataformas de trazabilidad permiten monitorear las propiedades fisicoquímicas de los relaves en tiempo real y por lo tanto podemos eh, controlar o valorizar progresivamente su integración lógica de economía circular. Bueno, para avanzar hacia una gestión más sustentable de residuos mineros es fundamental distinguir con claridad estos tres conceptos. Están relacionados pero tienen enfoques diferentes.
eh, tanto técnicos como objetivos, que son el reprocesamiento, la reutilización y el reciclaje de los relaves. El reprocesamiento se refiere al conjunto de operaciones metalúrgicas orientadas a recuperar metales valiosos desde los relaves previamente descartados. Es una estrategia activa que implica la remoción de metales mediante procesos como de flotación reactiva, lixiviación ácida o biolixiviación. Muchas veces están complementados con técnicas de concentración y purificación. Este enfoque es especialmente pertinente para relaves antiguos cuando los precios actuales de los metales justifican su remoción o cuando los métodos anteriores fueron ineficientes. En contraste está la reutilización, que implica el uso directo del relave sin alteración sustancial de su composición química o mineralógica. Aquí el enfoque no está en los metales, sino en las propiedades físicas del material, del relave, tales como la granulometría, la cohesión o la resistencia mecánica. Ejemplos típicos pueden ser relleno estructural, para hacer caminos, bloques para construir, etcétera. Suele ser una estrategia más económica, pero requiere de estudios rigurosos de geotecnia y ambientales también. Especialmente si el relave contiene sustancias o elementos que sean potencialmente peligrosos. Finalmente tenemos el reciclaje, se refiere a la transformación físico-química del relave para generar productos con valor agregado, tales como geopolímeros o materiales cementantes alternativos, cerámica técnica o materiales compuestos. A diferencia de la reutilización, aquí se induce un cambio estructural en el residuo mediante activación química, por ejemplo, con álcali o con sílice soluble, sinterizado o tratamientos térmicos. El reciclaje permite inmovilizar metales pesados y convertir un residuo pasivo en un producto funcional. Para seleccionar adecuadamente alguna estrategia de valorización de los relaves, debemos analizar sus implicancias desde múltiples dimensiones, como por ejemplo dimensión técnica, económica, ambiental. Aquí se presenta una comparación de los tres enfoques que definimos previamente: reprocesamiento, reutilización y reciclaje. En primer lugar, el reprocesamiento tiene como objetivo recuperar metales. Las técnicas pueden ser lixiviación, flotación, las cuales me generan un alto valor económico. En general, los riesgos ambientales son bajos, ya que el residuo final puede ser em, inerte o lo podemos encapsular. En cuanto a su estado de desarrollo, es avanzado, consolidado. La reutilización no genera valor monetario directo por metales, permite aprovechar las características físicas del relave, como mencionamos anteriormente, generando ahorros en materiales de transporte, por ejemplo. Es una alternativa intermedia en cuanto a valor y riesgo. Sin embargo, requiere validaciones específicas para su aplicación. Su implementación se encuentra en fase de piloto o en obras de infraestructura no crítica. Por otro lado, tenemos el reciclaje, ¿cierto? Que es para la producción de nuevos materiales, tales como cemento o ladrillo geopolimérico. Esto permite agregar valor a residuos sin necesidad de extraer metales. Prese- Presenta un bajo riesgo ambiental
si se logra una encapsulación efectiva de contaminantes, pero requiere un mayor desarrollo tecnológico e inversiones iniciales. Por lo tanto, es una tecnología emergente. Ahora, es importante destacar que estas estrategias no son excluyentes. El mismo relave puede ser objeto de reprocesamiento para recuperar metales. Posteriormente, sus residuos inertes pueden ser reciclados o reutilizados. Bueno, recordemos un poco cuáles son las composiciones típicas de los relaves mineros, perdón, y cuáles son los metales potencialmente recuperables. Em, Dependiendo del tipo de yacimiento, el proceso metalúrgico y la eficiencia del circuito, entre el 95 y el 99%, a veces más, del material extraído termina como relave, ¿cierto? En cuanto a la composición, los relaves presentan una matriz mineralógica dominada por silicato, por óxido, sulfuros residuales y en algunos casos podemos tener carbonatos o minerales secundarios, aunque fueron descartados por su baja concentración metalúrgicamente útil. Al momento de su generación, hoy muchos relaves contienen concentraciones de metales valiosos que superan incluso las leyes de explotación actuales en algunos depósitos primarios. Por ejemplo, en relaves de cobre suelen tener entre 0,02 y 0,1%, de oro entre 0,2 y 0,6 gramos por tonelada. Relaves de hierro pueden tener entre 8 y 12% de hierro en forma de matita o magnetita. También se encuentran contenidos importantes de plomo, de zinc, plata o cadmio, e incluso elementos de tierras raras, como cerio o lantano, perdón, especialmente en depósitos de minerales complejos. Este panorama entonces convierte a los tranques y depósitos de relave en reservas secundarias con potencial económico y estratégico. Siempre existen tecnologías adecuadas para su recuperación y condiciones regulatorias que permitan su intervención controlada. Aquí hay una tabla que muestra algunos tipos de relaves de hierro, de oro, manganeso, platino, cobre, plomo, zinc, tierra rara, vanadio. ¿Cuáles son sus principales metales, su contenido típico y cuáles podrían ser sus métodos de recuperación? Por ejemplo, en relaves con alto contenido de hierro, em, se ha logrado una recuperación efectiva mediante tostación y separación mecánica. Relaves de oro em, y tienen leyes bajas, ¿cierto? 0,2, 0,6 gramos por tonelada. Pueden ser procesados exitosamente con técnicas de lixiviación reductora o flotación selectiva también. Em, los relaves cupríferos, por ejemplo, son abundantes en Sudamérica. Presentan concentraciones entre 0,2 y 0,34%, baja, ¿cierto? Pero podría ser tratado mediante flotación, lixiviación a presión o extracción por solvente, o, o incluso integrado, ¿cierto? Esas tres. Em, Eso va a depender de la ganga que lo acompañe. En el caso de tierras raras, ¿cierto? Ya dijimos que tenemos la presencia del cerio. Requieren métodos especializados como separación por gravedad, de alta intensidad o supergravedad, precipitación selectiva por fase y control geoquímico del pH. Lo que este análisis evidencia es que más allá de la concentración metálica, la viabilidad del proceso o del reprocesamiento depende de la mineralogía, la asociación de fase, la liberación del metal y la presencia de especies em, interferentes como la sílice o sulfuro refractario. Vamos
Ah, estaba adelantando la siguiente. Existen múltiples factores que condicionan si un relave puede o no ser reaprovechado técnica y económicamente. Acá hay algunos de los factores. Por ejemplo, tenemos el tipo de mineral, el grado de metal residual. Si tenemos una ley alta, hay una mayor viabilidad económica, ¿cierto?, de procesamiento. También otro factor importante es la mineralogía de la ganga y las mineralizaciones accesorias. Aquí hay que ver, ¿cierto?, si esta ganga tiene metales estratégicos, por ejemplo, piritas que tengan níquel, arsénico, antimonio, bismuto. ¿Qué tecnología disponible hay para la recuperación? Por ejemplo, si es flotación, por lixiviación, biohidrometalurgia, separación magnética. ¿Cuáles son las consideraciones geoquímicas que puedan ocurrir? Si hay presencia de minerales secundarios, como contrasalinas, por ejemplo, sales fluorescentes, jarositas o hetitas, los cuales pueden afectar la movilidad y la recuperación de los metales. También el volumen, o cantidad o estabilidad del depósito, por ejemplo, volúmenes relaves antiguos o tener mayores volúmenes, una oxidación avanzada y una posible acidificación. Y relaves recientes, vamos a tener mejor acceso a tecnología moderna y va a haber una menor oxidación. Y lo otro es condiciones ambientales y regulatorias. ¿Qué incentivos tenemos por la economía circular? Con la legislación sobre los pasivos ambientales y los riesgos de contaminación. Entonces ahora vamos a mostrar algunos em, tipos o algunos procesos para extraer ciertos metales, como por ejemplo la flotación reactiva de sulfuros residuales en relaves. Esta es una de las tecnologías más maduras y ampliamente utilizadas para el reprocesamiento de relaves. Se basa en la separación de minerales mediante absorción selectiva sobre burbujas de aire en presencia de reactivos específicos. El típico proceso de flotación. En el contexto de relave, el objetivo es recuperar los sulfuros residuales, principalmente sulfuros de cobre, de plomo, de zinc, dependiendo de cómo sea el relave, y que no fueron extraídos, ¿cierto?, durante el procesamiento primario. Para que este proceso sea efectivo, el relave debe presentar una liberación mineralógica adecuada, es decir, los minerales valiosos deben estar físicamente separados de la ganga. Y también debe haber una granulometría compatible con los parámetros de explotación. El éxito del proceso depende del diseño químico del sistema, la elección del colector, tales como xantato, ditio-fosfatos, del depresor, del espumante y del pH al que se va a trabajar. Relaves envejecidos o antiguos, donde los sulfuros pueden estar parcialmente oxidados, puede requerirse un pretratamiento para restaurar su hidrofobicidad. La flotación tiene ventajas como bajo costo relativo, una alta selectividad en sistemas bien diseñados y su aplicabilidad a gran escala. Presenta algunas limitaciones cuando los sulfuros están finamente diseminados, recubiertos por óxido o sales fluorescentes. O también si la matriz contiene material arcilloso, el cual la arcilla, ¿cierto? Sabemos que afecta la radiología y la estabilidad de la espuma. También tenemos la lixiviación ácida, que es un proceso hidrometalúrgico basado en la disolución de los metales valiosos desde una matriz sólida hacia una solución ácida, especialmente efectiva en relaves oxidados o con alta proporción de sulfuro soluble. El agente lixiviante más común es el ácido sulfúrico y en ciertos casos se emplea también ácido clorhídrico, dependiendo de cuál es el metal objetivo. Este proceso requiere un estricto control de parámetros operacionales tales como el pH, usualmente menor a 2, la relación sólido-líquido, la temperatura y el potencial redox. En muchos casos, la lixiviación se combina con
aireación forzada o adición de agentes oxidantes para maximizar la solubilización metálica. Entre las ventajas destacan la alta recuperación de metales solubles y que se puede aplicar a relaves antiguos con mineral oxidado. Limitaciones que genera efluentes ácidos con alto contenido de metales y necesitamos neutralizarlo posteriormente. Como requisito necesitamos una caracterización química previa y alguna posible molienda adicional para aumentar la superficie de reacción. También está la biolixiviación o lixiviación bacteriana. Se puede aplicar a relaves. Es una alternativa sostenible que utiliza microorganismos acidógenos. Las bacterias más comunes, por ejemplo, la Acinetobacillus ferroxida o Leptospirillum spp, cataliza la oxidación del hierro en ferroso a férrico y del azufre a sulfato, generando especies que atacan la estructura mineral y liberan metales al medio. Este proceso opera en condiciones controladas, pH cercano a 1.5 o 2, una temperatura moderada, un poco alta, ¿cierto? Entre 30 y 50 grados Celsius, y acceso a oxígeno o a una fuente de oxidación. Su principal ventaja es el bajo requerimiento de reactivos químicos, ya que esto reduce la generación de residuos secundarios. Además, permite em, tratar materiales marginales o refractarios a métodos convencionales, como relaves con alta proporción de pirita o calcopirita. Tiene también limitaciones cinéticas, por ejemplo, lenta disolución, o que puede requerir semanas o meses para alcanzar niveles aceptables de extracción. Es sensible a condiciones ambientales como temperatura, nutrientes, inhibidores, y requiere un monitoreo microbiológico constante. Tenemos también la extracción por solvente, que es una técnica altamente selectiva utilizada para purificar y concentrar metales de soluciones lixiviadas. Consiste en una transferencia de iones metálicos desde una fase acuosa a una fase orgánica mediante el uso de trastantes específicos y posteriormente el metal se recupera, ¿cierto? Por mediante reextracción en una fase acuosa diferente, típicamente ácida. Los tractantes más comunes para cobre incluyen compuestos del tipo LIX, que son oximas, y para metales más complejos se utilizan tractantes como Cianex 272 o D2EHPA. Esta tecnología es fundamental en circuitos SX y electrowinning, presión por solvente y electrowinning, o SXEW, para cobre, cobalto, níquel, y ha mostrado un buen rendimiento incluso en soluciones de baja concentración metálica como los derivados de relaves. Entre las ventajas tenemos que tiene una alta selectividad por metales específicos y puede combinarse con la exhibición ácida biológica. Limitaciones pueden ser los costos de los extractantes y el control de fases y de pH. La aplicación más destacada es para preconcentrar cobre antes de la electroobtención, que es la siguiente, ¿cierto? La electroobtención es un proceso electroquímico que permite recuperar metales disueltos en solución mediante su deposición sobre un cátodo metálico. En un sistema SX electrowinning, la electroobtención sigue la extracción por solvente y requiere que la solución electrolítica esté purificada, libre de impurezas que puedan interferir con la calidad del depósito. El proceso se lleva a cabo en celdas con corriente continua, electrodos inertes y control estricto de voltaje y densidad de corriente. Ventaja, ¿cierto? Que se obtienen cátodos metálicos de alta pureza, no genera emisiones gaseosas ni residuos sólidos peligrosos. Limitaciones,
em, tiene costos energéticos elevados o requiere una infraestructura especializada. El ejemplo típico es el circuito completo SX electrowinning para radares cupríferos que vienen de la solución de lixiviación así. Acá entonces hay una tabla, ¿cierto?, que compara toda esta tecnología con sus ventajas, sus limitaciones y su aplicabilidad. Em, que es más de lo que es resumir lo que ya les mencioné en las láminas anteriores. Así que ahí se los dejo para que lo puedan leer la tabla después. Acá en esta diapositiva vamos a abordar enfoques emergentes y cada vez más relevantes de la economía circular, em, los procesos químicos selectivos, que están orientados a la recuperación dirigida de elementos estratégicos desde matrices complejas como los relaves. A diferencia de los métodos convencionales que apuntan a la remoción masiva de metales, los procesos selectivos buscan extraer especies específicas, incluso en bajas concentraciones, utilizando condiciones químicas controladas y agentes altamente reactivos o complejantes. Esto permite actuar sobre relaves con alto grado de heterogeneidad, presencia de fases refractarias o fuerte asociación entre metales y gangas. Uno de los procesos más estudiados es la lixiviación clorurada, que utiliza agentes como cloro molecular, hipoclorito o ácido clorhídrico. Este método es especialmente eficaz para sulfuros primarios como la calcopirita. El mecanismo se basa en la formación de complejos clorurados solubles, como el CuCl2 con carga negativa, facilitando así la solubilización selectiva del metal. Además, esta técnica muestra sinergia con el uso de agua de mar, aprovechando su contenido de cloruro. Sin embargo, requiere un control riguroso del potencial redox y del pH y puede generar subproductos no deseados si no se gestiona adecuadamente. También está la lixiviación alcalina, que se emplea em, principalmente para metales que forman especies oxianiónicas estables a pH elevados, como el vanadio, molibdeno, tungsteno. En este caso se utilizan soluciones de hidróxido de sodio o carbonato de sodio para movilizar estos elementos. Esta técnica tiene la ventaja de evitar la solubilización no deseada de metales acompañantes como el hierro o el aluminio y es particularmente útil en matrices con capacidad amortiguadora elevada, como relaves con alto contenido de jarosita o silicato. Ambas estrategias, la clorurada y la alcalina, representan formas de ingeniería aplicada donde la clave está en la selectividad y eficiencia de extracción, más que en la cantidad. Sin embargo, su implementación requiere una caracterización mineralógica avanzada, modelamiento geoquímico y en algunos casos pretratamientos como molienda fina, tostación o activación térmica. Aquí se muestran algunos ejemplos. Para la clorurada, ¿cierto? Se utilizan agentes como cloro metálico, o sea, cloro molecular, el hipoclorito de sodio, ácido clorhídrico y el calcio. En forma compleja, ¿cierto? Como el CuCl2 menos, aplicaciones de recuperar cobre y molibdeno desde relaves sulfurados. Para la alcalina, ¿cierto? Utiliza medios como el hidróxido de sodio o hidróxido de amonio o carbonato de sodio. Em, Ideal para relaves con alta carga ácida. También tenemos agentes complejantes específicos como EDTA o DTPA o oxalato. Este permite la extracción dirigida de metales mediante formación de complejos solubles muy estables. Por ejemplo, el EDTA puede movilizar iones de plomo, de cobre, de zinc, sin atacar la matriz de silicato.
Es aplicable en procesos secuenciales de extracción por separación selectiva, por ejemplo, cobre versus hierro. También tenemos precipitación selectiva post-lixiviación. Aquí se combina la precipitación controlada de metales deseados mediante ajustes de pH o adición de reactivos, por ejemplo, el sulfuro de sodio, para cobre, oxalato para hierro raro. Y esta técnica aumenta la pureza del metal recuperado. Acá más detalles para la lixiviación clorurada, ¿cierto? Acá están nuevamente mencionados los, los tipos de cloro que pueden utilizarse, cuál es su mecanismo, cuáles son sus ventajas, ¿cierto? Para eficiencia sobre calcoperita, compatible con medios mixtos, y tiene limitaciones, ¿cierto? Que es sensible a la concentración de cloro y el control del potencial, y también puede generar especies tóxicas. Otra ventaja acá es que puede reprocesar relaves envejecidos o pasivados, que han desarrollado capas de hidróxido o sulfuros secundarios poco reactivos. En este caso, la lixiviación clorurada rompe la pasivación superficial, facilitando la extracción metálica. Em, Además, puede ser aplicada en combinación con otras técnicas como separación de sólidos, extracción por solvente o electroextensión. Em, presenta Trabajar con cloro presenta desafíos importantes, como por ejemplo la corrosividad del medio clorado, por lo tanto vamos a necesitar materiales resistentes, y el tratamiento posterior de los residuos líquidos. También, ¿cierto? Profundizando un poco más en la lixiviación alcalina, que nos sirve para recuperar metales como molibdeno, vanadio, tungsteno. Em, Utilizamos ciertas bases fuertes como el hidróxido de sodio, carbonato de sodio. El mecanismo principal se basa en la disolución de especies metálicas bajo condiciones de pH elevado, donde los metales se forman en oxidaniones estables, como estos que están acá, los cuales permanecen en solución. Esta estrategia es eficaz cuando el metal objetivo se encuentra en fases oxidadas como óxido, jarositas o minerales absorbidos en matrices silicatadas. Una de las grandes ventajas de la lixiviación alcalina es su alta selectividad. Permite evitar la disolución de impurezas comunes como el hierro, aluminio o manganeso. Suele interferir en procesos de recuperación. Este método es especialmente adecuado para relaves con alta capacidad de neutralización o matrices fuertemente amortiguadas, donde el uso de ácidos resultaría en un elevado consumo reactivo sin recuperación efectiva de metales. Además, al operar en medio básico, reduce el riesgo de generación de fluentes ácidos o lixiviados contaminantes. Ahora, entre sus limitaciones, incluye la baja eficiencia cuando los metales están atrapados en fases refractarias o en sulfuros primarios, así como la necesidad de caracterización geoquímica avanzada para ajustar las condiciones de operación. En algunos casos puede requerirse tratamiento térmico mecánico como la tostación oxidante para liberar los metales antes de su disolución. También en los últimos años, em, los MOFs o eh, Metal Organic Frameworks, em, que son sustancias organometálicas, por así decirlo, han emergido como una de las tecnologías más prometedoras para la captura y recuperación selectiva de metales de soluciones complejas, como las generadas por la oxidación de relave. Se trata de materiales cristalinos altamente porosos
formados por la coordinación de centros metálicos como zinc, cobre, em, plomo, con ligandos orgánicos multidentados, generando redes tridimensionales con áreas superficiales que pueden superar los 3.000 metros cuadrados por gramo. Esta estructura, em, esta estructura confiere em, a los MOFs una capacidad única de absorción específica que puede ser modificada químicamente para adaptarse a distintos iones metálicos a través de procesos de funcionalización, agregando grupos como aminas, em, carboxilos o sulfuros. Es posible dirigir su afinidad hacia especies como el cobre, el plomo, arsénico o tierras raras también. En el contexto minero, los MOFs presentan una oportunidad estratégica para recuperar metales traza de alto valor desde soluciones diluidas, mejorar la eficacia del reprocesamiento y reducir la carga contaminante del fluente. También permiten el diseño de sistemas dinámicos o modulares como lechos fijos, membranas funcionales o sensores híbridos, capaces de operar en condiciones de campo. Hay algunas limitaciones, por ejemplo, son sensibles a condiciones extremas de pH, fuerza iónica o presencia de oxidantes agresivos, y además son costosos la síntesis de estos MOFs. ¿Ya? Acá está la definición, una, una lámina dedicada a la definición, ¿cierto? Sus principales aplicaciones y sus limitaciones. También tenemos la zeolita y resina también. Em, que son dos clases de materiales que tienen eficiencia para absorber selectivamente los metales. La zeolita, por ejemplo, son aluminosilicatos microporosos con estructura cristalina tridimensional que permiten el paso y captura de iones en función de su tamaño, carga y afinidad química. A través de modificación superficial, por ejemplo, adicionando grupos amino, em, sulfonato o tiol, el tiol es SH. Estas zeolitas pueden adaptarse para capturar metales como cobre, zinc, níquel, cadmio, tierras raras también. Su alta estabilidad tiene determina un bajo costo y facilidad de regeneración em, para, para que sean atractivas para sistemas continuos de tratamiento final. Por otro lado, las resinas de intercambio iónico son polímeros funcionalizados con grupos activos capaces de intercambiar cationes o aniones desde soluciones acuosas. Estas resinas son ampliamente utilizadas en procesos industriales y han sido adaptadas para la recuperación dirigida de cobre, zinc, níquel, arsénico y molibdeno en soluciones de baja a media concentración. Su diseño modular permite integrarlas en columnas, cartuchos o lechos móviles, y su capacidad de regeneración química prolonga su vida útil. Ambas tecnologías ofrecen ventajas comparativas, una alta selectividad, regenerabilidad, bajas emisiones y residuos secundarios. En, en cuanto a sus limitaciones, está la competencia iónica en matrices complejas y una degradación progresiva por fatiga química. En conjunto, tanto las zeolitas como las resinas permiten complementar estrategias de recuperación post-lixiviación, actuar como barreras de pulido en efluentes o incluso formar parte de sistemas inteligentes que integren captura, detección y respuesta operativa en tiempo real.